Muy bien, ahora sí, ya estamos disponiéndonos, hemos alabado el nombre del Señor, ya hemos orado, hemos dispuesto nuestros corazones. El domingo pasado habíamos estado en el libro de Romanos, capítulo 7. Entonces, como no terminamos, vamos a continuar en el libro de Romanos, capítulo 7. La Biblia nos habla de que hay un conflicto dentro de nosotros, los que somos hijos de Dios, los que queremos hacer la voluntad de Dios, donde el querer el bien, el querer hacer lo correcto está dentro de nosotros, pero no necesariamente el hacer lo que es correcto, porque nuestra carne se revela en contra de lo que nosotros sabemos que debemos de hacer, que agrada al Señor. Hay una historia, una anécdota, una ilustración que Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, y vamos a empezar desde el versículo 10. Ahorita estamos haciendo entonces el repaso, Romanos 7, 10. La ilustración dice que este era una persona indígena, dice que él explicaba el conflicto interno dentro de él, como que hubiese dos perros, uno bueno y uno malo, y que estos perros estaban en conflicto constante dentro de nosotros. Y alguien le preguntó al Señor, Romanos 7 y versículos 10 en adelante. Entonces alguien le preguntó, y hermano, ¿cuál perro es el que gana? Ese perro bueno y ese perro malo que está en conflicto dentro de nosotros, ¿cuál es el perro que gana? Y este anciano, este hermano, le dijo, al que más alimentas. Al que más alimentas. Si alimentamos más al perro bueno, el perro bueno va a llevarlas de ganar. Pero si alimentamos más el perro malo es el que va a llevarlas de ganar. Entonces, dentro de nosotros hay un conflicto. La Biblia le llama el viejo hombre, la naturaleza de antes, y el nuevo hombre, el que ha sido creado por Dios dentro de nosotros. Y están en conflicto constante. ¿Cuál es el que gana? El que alimentemos más. Si alimentamos más a nuestra carne y a nuestro viejo hombre, ese va a ganar. Pero si alimentamos más al nuevo hombre o a la nueva mujer, ese o esa es la que va a ganar. En el versículo 10 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto tiene que ver con lo que estábamos explicando el domingo pasado, de que si no hay una ley que diga no hagas o tienes que hacer, no va a haber entonces una forma de poder castigar a la persona si no hay una ley que lo prohíba o que lo exija. Estuvimos utilizando el ejemplo de esta autopista en Alemania que se llama el Autobahn. ¿Cuántas multas por exceso de velocidad se han dado en este Autobahn? Ninguna. Porque precisamente este Autobahn es una autopista donde no hay límite de velocidad. Y de hecho hay una velocidad mínima. Los carros tienen que tener una capacidad mínima de
de velocidad. Si un carro, no sé cuánto es, creo que son 100 millas por hora. Si un carro no alcanza las 100 millas por hora, no puede manejar en esa autopista, porque se espera que sea de 100 millas para arriba. O kilómetros, voy a decir porque allá lo utilizan. Pero no, entonces tiene que ser más, tal vez 120 kilómetros, 130 kilómetros para arriba. Porque 100 kilómetros no es mucha velocidad. 120 kilómetros, 130 kilómetros para arriba. Es como aquí, en las pistas, muchas veces uno ve velocidad mínima. Aquí en las pistas es 40 millas por hora. Si un carro está en malas condiciones y no puede pasar de 40 millas por hora, no. Y tiene que utilizar las carreteras secundarias porque es un riesgo de accidente. Va uno manejando y de pronto otro se encuentra que alguien está manejando a 40 millas por hora o a 30 millas por hora, es de seguro que va a haber un accidente. Lo mismo pasa allá, pero es de 140 millas por hora o 130, no sé cuál será la velocidad mínima, pero no hay límite de velocidad. No hay límite de velocidad. Entonces, como no hay límite de velocidad, no se puede castigar a alguien si va a 200 kilómetros, 250 kilómetros por hora. ¡Qué terror! ¿Se imaginan lo que es andar a 200 kilómetros por hora? ¡Qué terror! ¡Qué miedo! Porque cualquier movimiento brusco hace que el carro salga dando vueltas. ¿Qué pasa si alguien aquí en nuestras pistas, que son bastante buenas, pero si alguien quiere andar a 90, a 100 millas por hora? De seguro lo hacen, pero de seguro va a haber un policía, alguien va a estar llamando, hay un loco que me pasó como un bólido. Yo lo he tenido que hacer, porque he visto ahí, ahí viene alguien ahí, entonces ya uno se intenta quitar, porque ve que viene pasando como un loco zigzagueando, y 911, sí, vean, voy sobre la 575 o voy sobre la 75 sur, voy acercándome a la salida tal, y anda un carro de color rojo, de color verde, de color gris, y anda zigzagueando, pasándole a todo el mundo. Porque hay una ley que dice, recién venido acá, cuando todavía era intérprete judicial en las cortes, recuerdo que fui a una de las cortes, no recuerdo, creo que era en Roswell, y estaba traduciendo el caso de un hispano sobre la 400 a 120 millas por hora. 120 millas por hora. Entonces, tenían el reporte, tenían la copiecita de el velocímetro, todo, y dice, no, es que yo no sé por qué dice que yo andaba a 120 millas por hora, yo cuando vi, yo andaba a 90, que aún así es muy alto. Entonces el juez le dijo algo muy inteligente, le dice, sí señor, yo no dudo de que cuando usted volteó a ver su velocímetro, usted andaba a 90 millas por hora, porque cuando uno ve una patrulla, lo primero que hace es quitar el pie del gas y aplicar un poquito los frenos. Entonces, usted vio las luces, automáticamente quitó el pie del gas y aplicó los frenos, y cuando usted volteó a ver a qué velocidad iba, sí, tal vez iba a 90, pero usted conoce a este oficial, ¿no? ¿Él lo conoce a usted? No que yo sepa. ¿Por qué él va a inventar sobre la nada de que usted iba a 120 millas por hora y que haya manipulado su pistola de velocímetro para decir que si no se conocen? Y no le tocó más que pagar un multón. Claro que sí. Hasta que le hubieran quitado la licencia, yo no recuerdo si tenía o no licencia, pero
Es que si estas personas terminaran enrollándose ellos mismos en un árbol, pues está bien. El asunto es que muchas veces estas personas terminan causando accidentes graves. Hace también ya varios años, una jovencita de 18 años cometió una imprudencia, hizo que varios carros chocaran. Uno de los carros se incineró, se quemó, y uno de los conductores murió incinerado. Y la jovencita le dio miedo y se fue, se dio a la fuga. La llevó a la casa, aparentemente tenían dinero. La mamá le dijo: quédate calladita. Cubrieron el carro, lo subieron en una grúa, se lo llevaron a arreglar a otro estado, no recuerdo si Alabama, y siguieron investigando. La cuestión es que uno podría decir: la jovencita inexperta, 18 años, le dio miedo, se fue. Pero ¿qué es lo que debió haber hecho la mamá? No, mijita, ¿cómo se te ocurre? No, tenemos que llamar a la policía. Llama a la policía y diles: yo fui, me dio miedo, y si no lo haces tú, pues lo voy a hacer yo. Pero la mamá encubrió y se metieron las dos en problemas. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que si uno causa un accidente, porque todos cometemos tonteras. A mí me ha pasado de que hay veces me meto y no había visto un carro, o me voy a meter y ya me tocan el pito. Ay, perdón, porque todos cometemos imprudencias. Pero esta jovencita, no voy a decir que lo hizo con mala intención, pero hizo algo incorrecto, que fue que se dio la fuga. Es más maligno darse a la fuga que cometer una imprudencia, aunque esta imprudencia cause la muerte de alguien. Porque si mi imprudencia causa la muerte de alguien, es lamentable, pero si además de esto yo me doy a la fuga, no va a mejorar mi situación, va a empeorar mi situación. Mejor es quedarse y yo mismo intentar ayudar a las personas que yo causé, a las que les causé daño. Entonces, aquí dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomó ocasión del mandamiento y me engañó y me mató. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. La ley no fue diseñada entonces para darnos vida. La ley fue diseñada para mostrarnos nuestro pecado, para que tuviéramos la necesidad de mirar a aquel que da vida. La ley no da vida, la ley nos quiere incitar a mirar a Cristo, que es el dador de vida. Dice la Biblia: vosotros matasteis al autor de la vida. Este autor de la vida es a la persona que la ley quiere que nosotros miremos. La ley quiere que nosotros intentemos cumplirla. La ley quiere que nosotros intentemos hacer lo que ella dice. Pero una vez que fallamos, la ley dice: hay alguien que no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, y ya la cumplió por ti. En el versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento también es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Aquí hay un juego de palabras en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, pero a través de la Biblia podemos encontrar el sistema de tesis y antítesis.
La tesis es que se dice algo, ya sea positivo o negativo, y la antítesis es que se contrasta, se compara y se contrasta. Si se dijo algo inicial negativo, se compara y se contrasta con algo positivo, o si se dijo algo positivo, se compara y se contrasta con algo negativo. Entonces, aquí se está haciendo una comparación y un contraste. La ley era buena, santa y justa. Pero a pesar de que la ley era buena, santa y justa, vino a ser muerte para mí. Porque la ley requería una serie de principios buenos, santos y justos para poder complacer a Dios. Pero la intención no era que nosotros cumpliésemos los 10 mandamientos y toda la ley para que Dios dijera: Fran, te esforzaste mucho, cumpliste casi todos, me siento muy orgulloso de ti. Te sacaste un 85, pasa. No. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, no tienen que buscarlo, a no ser que quieran buscarlo, pero en Santiago 2.10 nos explica por qué. Santiago 2.10 dice que si nosotros guardamos toda la ley, pero ofendemos en un solo punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Hay que sacarnos un 100. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros todos los exámenes, todas las tareas, todas las asignaciones, todos los trabajos en grupo, tuviéramos 2 notas? O nos sacamos un 100 o nos sacamos un 0. Primero, segundo grado. Tercer grado. ¿Por qué? Aquí hay un programa que se llama "Eres más inteligente que un niño de 5º grado". Y uno diría: claro que sí, tengo 57 años, claro que sí voy a ser más inteligente que un niño de 5º grado. Y yo no lo he visto completamente ese programa, pero de vez en cuando veo partecitas y algunas de las preguntas que hacen. No tengo la menor idea. Y llega un niño de 5º grado y la responde. Porque es algo que ya a mí se me olvidó. O tal vez ni lo enseñaban cuando yo estaba en 5º grado. Pero ¿en dónde estuviéramos? ¿Habría abogados? Si fuera, o te sacas un 100 o te sacas un 0. ¿Habría ingenieros? O te sacas un 100 o te sacas un 0, pero no hay notas intermedias. ¿Habría doctores? O te sacas un 100 o te sacas un 0. No. Prácticamente no habría profesionales delante de Dios. O nos sacamos un 100 o nos sacamos un 0. Pero cuando la Biblia dice que si guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, y yo he ofendido, no solo en un punto, en muchos puntos, y no solamente una vez, sino un montón de veces, quiere decir que yo me saqué un 0. Y este era el propósito de la ley: mostrarnos que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios, que nosotros no podemos complacer a Dios con nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones. ¿Cómo se sentirían ustedes, y ustedes también, si nos están viendo, que nos vayan a ver, si un día les invitamos a la casa y nosotros sacamos unas latitas de comida de perro y les decimos: tenemos 2 opciones, tenemos esta o tenemos esta otra, ¿cuál les gustaría más? Si quieren pueden olerla, las 2 huelen muy rico, y les abrimos y ustedes dicen: sí, no, huelen bien, pero ¿cuál les gustaría más? Ninguna. ¿Por qué? Porque es comida para perro. Es comida para perro. ¿Cómo me vas a ofrecer comida para perro? Nosotros tenemos uno de los perritos de nosotros, el manchado, tiene necesidades especiales de digestivas. Entonces tenemos que comprarle una comida deshidratada. Todos los días tenemos que tomar el polvito, lo mezclamos con agua caliente para que se rehidrate, y es una comida de muy buena calidad. Y ellos dicen
esta comida está hecha con estándares para consumo humano. Y ponen abajo, no recomendamos que la coman, pero si quisieran comerla, se puede hacer porque está a niveles de estándares para consumo humano. Entonces, yo le saco las latitas. No, es que es comida para perro. Ah, ya sé. Vean esta caja. Comida para perro. Recomendable o con suficiente higiene como para el consumo humano. Entonces está así. Aún así, no, es comida para perro. Entonces, lo mismo pasa con nuestras obras. Nosotros no podemos complacer a Dios. Hay personas que tienen muy malas obras y son trapos de inmundicia delante de Dios. Hay personas que intentan complacer a Dios con obras más o menos, pero son trapos de inmundicia delante de Dios. Y hay personas que quieren complacer a Dios con muy buenas obras. Van a la iglesia, se han bautizado, leen la Biblia, oran, ayudan al prójimo. Y todas esas son buenas obras, pero esas buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Y no sirven de nada, porque la ley fue diseñada para que intentásemos cumplir la ley, pero nos diéramos cuenta de que a pesar de que el mandamiento es santo, justo y bueno, vino a ser muerte para mí, porque yo me tengo que dar cuenta que intenté cumplir toda la ley, pero ofendí en 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 9 puntos, aún hasta los 10 puntos. Y el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Versículo 14 de Romanos capítulo 7 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pero yo soy carnal y soy vendido al pecado. Qué interesante la frase vendido al pecado. Hace unos cuantos domingos estuvimos hablando acerca de la palabra rescatar, redimir. Y en la Biblia la palabra rescatar significa pagar el rescate, redimir, pagar el precio para poder rescatar a alguien. Y había tres palabras que tenían que ver una con la otra. Una, estábamos en el mercado del pecado. Había personas que iban al mercado para comprar esclavos y compraban un esclavo que era esclavo del pecado, lo compraban para que siguiera siendo esclavo. Ahora ya no le perteneces a este esclavista, ahora me perteneces a mí y tienes que seguir sirviéndome. Había otros que compraban el esclavo para volverlo a vender. Lo compré barato, lo voy a dejar en el mercado para venderlo por más precio. Entonces, se compraba para dejarlo a la venta, se compraba para que le trabajaran a uno, pero había personas que compraban un esclavo para ponerlo en libertad. Y principalmente, los que hacían esto principalmente eran los familiares, y ya lo hemos hablado aquí en la iglesia en un par de ocasiones. Si yo le debiera a alguien dinero, mucho dinero, yo le digo: mira, no puedo pagarte, te voy a dar a mi hija menor. Adiós, Nenny.
No, pero es que es mucho, todavía me debes mucho dinero. Bueno, te voy a dar a la que sigue. Adiós, Samantha. No, pero es que, ¿cómo vas a decir que solamente dos? Bueno, la otra que sigue. Bye, Amy. No, pero es que, adiós, mi vida. No, pero, bueno, aquí estoy yo. No, pero es que, lo siento, ya no te puedo dar nada más, ya te estoy dando toda mi familia. Porque a diferencia de hoy en día, que uno simplemente se declara en bancarrota, y la persona que se declara en bancarrota ya no tiene ninguna deuda. En aquel entonces la persona no se podía declarar en bancarrota. La persona decía, la única manera en que yo puedo pagar mi deuda es darte todo lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Mi familia, mi esposa, y si aún así no alcanza, yo. Los perritos, si los quisieran. Y la familia mía y de mi esposa dice, ay, se dieron cuenta lo que le pasó a Frank y a Daphne, ¿no? Que tenían una deuda y ahora son sirvientes de tal persona. Tenemos que hacer algo. Y ellos empiezan a trabajar para rescatarnos. Y van a la persona a las que yo le debo, bueno, vamos a comprar a Frank. Y ya entonces nos unimos, ellos y yo, y vamos a trabajar y vamos a comprar a Daphne, y compramos a Daphne. Entonces, ese es cuando se compra a un esclavo del mercado para rescatarlo. Pero no para que siga siendo esclavo, sino para darle libertad. Nosotros fuimos comprados. Estábamos vendidos al pecado y fuimos comprados por Cristo, no para dejarnos en el mercado. Fuimos comprados por Cristo no para esclavizarnos. Fuimos comprados por Cristo para darnos libertad. Para darnos libertad. Jesucristo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las leyes no nos pueden libertar. Los vicios no nos pueden libertar. El dinero no nos puede libertar. Las fiestas no nos pueden libertar. El único que nos puede dar libertad es Jesucristo. Versículo 15. Porque lo que hago, aquí es donde empieza más fuerte la maraña. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, nosotros sabemos que vivir en santidad es bueno. Nosotros sabemos que no cometer, no emborracharnos es bueno. Nosotros sabemos que no cometer adulterio, fornicación es bueno. Nosotros sabemos que no mentir es bueno. Nosotros sabemos que no robar es bueno. Pero nos damos cuenta de que hay algo en nuestro cuerpo que nos empuja a hacer las cosas que nosotros sabemos que no son buenas. Por eso es que Pablo decía, y si lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que todavía existe en nosotros es el que nos incita. ¿Se acuerdan que había dicho al principio? El viejo hombre y el nuevo hombre, la vieja mujer, la nueva mujer, la vieja criatura, la nueva criatura. Esa vieja criatura que todavía está en nosotros es la que nos incita a seguir haciendo las cosas que nosotros sabemos que desagradan a Dios y que no debemos de hacer. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi carne no mora el bien. Nosotros constantemente tenemos que estar luchando contra nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro tiempo, con todo.
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. El mal mora en mí. Cuando Jesucristo nos perdona de el pecado desde el punto de vista judicial. ¿Qué significa esto? Lo que significa el perdón judicial es que delante de Dios yo soy hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Delante de Dios, Dios dice, no eres más responsable de las consecuencias de tu pecado. Judicialmente ya Dios nos ha perdonado y ya no somos responsables delante de Él. Pero en la práctica todavía seguimos pecando. En la práctica todavía tenemos muchos problemas. Y en la práctica lo que tenemos que hacer es ir santificando nuestras vidas. La santificación es separarnos, apartarnos para Dios. Podemos decir que la santificación en una forma práctica es, uno, averiguar qué es lo que Dios quiere para mi vida y empezar a hacerlo. Y dos, averiguar qué es lo que Dios odia y dejar de hacerlo. Esto es después de haber aceptado ese regalo de Dios que es en Cristo Jesús, esa salvación y ese perdón. Otra vez entonces en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que mi cuerpo quiere hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Luchar contra ese pecado que mora en nosotros. Irlo eliminando, irlo cambiando, evitar los lugares que hacen que nosotros nos sintamos tentados. Ayer precisamente en el estudio que estábamos teniendo con los jóvenes adultos, estábamos hablando un poquito acerca de esto, que en el caso de mi esposa y yo, aceptamos a Jesucristo muy jóvenes. Yo nunca he tomado, nunca me he emborrachado. No, yo no sé qué es emborracharme. Y lo digo para la honra y gloria de Dios. No es algo que yo haya hecho. Mi papá fue alcohólico. Y yo, si no hubiera sido por Jesucristo y su misericordia, muy posiblemente que yo hubiera seguido los pasos de mi papá. Muy posiblemente que si mi papá no hubiera aceptado a Jesucristo, él un día hubiera dicho, nos hubiera dicho a nosotros, ¿saben qué? Vamos a tomarnos unas cervezas, vamos allá a la cantina, yo los invito. Porque eso es lo que hacen las personas que no tienen al Señor, una gran mayoría. Entonces, tampoco he fumado, nunca en mi vida he fumado. Estuvimos hablando de que mi papá también fumaba y yo sí recuerdo, yo nunca vi a mi papá borracho, gracias al Señor. Él dejó de tomar cuando nosotros estábamos bebecitos, yo nunca lo vi borracho, pero sí recuerdo que él fumaba. Y uno se vuelve con una nariz incapaz de oler. Nosotros nunca olíamos que nuestra ropa oliera a nicotina y a humo, aunque mi papá fumaba en la casa. Yo recuerdo que muchas veces estábamos sentados en sus regazos y él estaba ahí fumando. En aquel entonces no se le decía al fumador, vaya a fumar afuera de la casa donde no contamine. El humo de segunda mano es igual de dañino que el de primera mano. En ese entonces no se hablaba nada de eso. Gloria al Señor, mi papá también dejó de fumar. Y conforme nuestra casa se fue limpiando del olor al cigarrillo, mi mamá ya lavaba la ropa y poco a poco se le fue quitando el olor a la ropa sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y después nos acercábamos, o yo me acercaba a uno de mis compañeros que sus papás fumaban o su papá fumaba. Uf, qué feo que huele la ropa.
Cuando éramos nosotros a mí no me olía porque ya mi nariz estaba acostumbrada al olor, pero ya cuando mi nariz se acostumbró a no oler eso y me acercaba a alguien, cuando yo hablaba con mi papá, a mí no me olía a tabaco. Pero ahora cuando hablo con una persona que es fumador, su aliento huele a tabaco, huele a nicotina, huele a químicos. Porque eso es lo que están ingiriendo, o inhalando, perdón, todos los días. El pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. El mal está en mí. Nosotros tenemos que ir poco a poco dejando estas cosas. Versículo 22. Porque según el hombre interior, este nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mi cuerpo está sujeto a esa ley del pecado. Ya judicialmente hemos sido perdonados los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Judicialmente hemos sido perdonados. Pero en la práctica tenemos que empezar a vivir en santidad. Y tenemos que luchar contra esa ley de la carne que se revela contra la ley de la mente, contra la ley de Dios. En el versículo 24... Pablo da una especie como de poema. Versículo 24 dice: miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto me recuerda al Chapulín Colorado. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo. No, el Chapulín Colorado no nos puede defender del pecado. El único que nos puede librar de la ley del pecado es Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús. ¿Cuándo? Con una de dos acciones. Cuando nosotros muramos y seamos enterrados y Jesucristo venga y nos resucite, dice la Biblia que nos resucitará con cuerpos transformados, libres de la muerte. Si hemos aceptado a Jesucristo antes de morir. Y si somos de los que estamos vivos cuando Jesucristo venga, e igual, si hemos aceptado a Jesucristo, si hemos aceptado su perdón, si hemos confiado en su palabra, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor. En ese momento es que Jesucristo nos va a librar de este cuerpo de muerte. Uno, con un cuerpo transformado, resucitado, transformado, o con un cuerpo que conforme empieza a subir es transformado y es hecho similar al cuerpo resucitado de Cristo. En ese momento es donde se cumple: sorbida es la muerte, succionada es la muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es nuestro todo. Él es el alfa, o sea, el principio, y Él es la omega, o sea, el final. Jesucristo es nuestro todo. Sin mí nada podéis hacer. Por eso Pablo decía: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne, lamentablemente, a la ley del pecado. Pero tenemos que ir luchando contra esa ley del pecado, porque un día esta muerte va a ser vencida y el pecado va a ser sorbido. La palabra sorber significa chupar con pajilla o con popote o con pajita. Todos hemos tal vez tomado algún refresco muy rico y queremos aprovechar hasta la última gotita. Entonces tomamos la pajilla, ¿verdad? El popote, la pajita y... Dice la Biblia que la muerte fue sorbida por Jesucristo. Ya la muerte un día no va a tener poder sobre nosotros. El aguijón de la muerte va a ser arrancado y ya nunca más nos va a afectar. Pero eso es únicamente para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios. Para aquellos de nosotros que sabemos que los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Para aquellos que nos hemos dado cuenta de que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos está dando es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchos años mi esposa me había regalado esta cadenita. No sé, 20 años. Si un día ella y yo nos peleáramos y ella llegara y me la arrancara y la vendiera, ¿puede hacerlo? Ella la compró. ¿Puede hacerlo? ¿No? De poder sí, pero se puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque ya no es de ella. Ella la compró, pero ya no es de ella. Me la regaló, ya es mía. Dice la Biblia que la vida eterna es el regalo de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La vida eterna es nuestra. Dios nos regaló la vida eterna. En algunas ocasiones a uno le hacen algún regalo que a uno no le interesa. Algunas veces va uno a la tienda de segunda a comprar algo o en una venta de garaje y por ahí tienen está nuevo, me lo regalaron, pero no me interesa, entonces lo están vendiendo. No les interesa el regalo. Hay personas que le dicen, Dios, yo me la voy a jugar por mí mismo, yo voy a ver cómo me las agencio yo mismo. Gracias. Nos vemos allá, porque yo lo voy a lograr por mí mismo, pero no me interesa tu regalo. Y no, o aceptamos su regalo o lo rechazamos. Si lo aceptamos, somos de Él. Si lo rechazamos, no somos de Él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no importa si tiene dinero, si tiene trabajo, si tiene propiedades, no importa qué es lo que tenga, si no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Oremos. Eterno Señor, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que tú bendigas tu palabra, que tú has puesto en mi corazón y que la has expuesto con todo el amor que tengo en mi ser, Señor, para que no regrese a ti vacía, Señor, que pueda bendecir a los que estamos presentes y que también pueda ser de bendición a aquellos que lleguen a escucharla a través de la internet. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bendiciones. Ustedes también, muchísimas gracias.